Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos encontramos con La Llave. El programa de hoy nos gustaría dedicarlo al genocidio que se está llevando a cabo en Sudán. Como siempre, cuando hablamos de Sudán, lo debemos de hacer hablando de nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro mentor, Babikar, Ras Babi. Esa persona que en los años 90 nos presentó a muchos lo que es el panafricanismo, nos enseñó la necesidad de estar activos en el mundo panafricanista para defender los derechos de nuestros pueblos y, más importante, nos enseñó la necesidad de aprender nuestra historia, porque es la mayor arma que tenemos. El programa de hoy lo hemos titulado Sangre por Oro, el genocidio de Sudán y la sombra del imperio. Desde Darfur a Dubái, la sangre de África fluye hacia las bóvedas de ese imperio. Esto no es solo una guerra, es un ajuste de cuentas. ¿Realmente qué es lo que está pasando en el Sudán? Sudán se encuentra en las garras de una devastadora guerra civil que estalló en abril del 2023 entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Lo que comenzó como una lucha de poder entre generales rivales, Abdel Fattah al-Burhan, de lo que son las Fuerzas Armadas sudanesas, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, de las Fuerzas de Apoyo Rápido, se ha convertido en una catástrofe humanitaria. A las Fuerzas Armadas sudanesas las vamos a llamar SAF y a las Fuerzas de Apoyo Rápido las vamos a llamar RSF, por sus iniciales en inglés. Las RSF, genocidas, están formadas originalmente a partir de las milicias Janjaweed, responsables de las atrocidades en Darfur a principios de la década de los años del año 2000. Se han convertido en una poderosa fuerza que controla las minas de oro, las rutas comerciales y los centros urbanos de Sudán. Su campaña se ha caracterizado por la violencia sistemática, los asesinatos en masa, la violencia sexual y el desplazamiento forzado y, sobre todo, el genocidio, una limpieza étnica. El genocidio que se desarrolla hoy en día en Sudán no es nuevo. Es una continuación del conflicto de Darfur que comenzó a principios de la década del milenio, del año 2000. En ese entonces las milicias Janjaweed, combatientes árabes respaldados por el gobierno sudanés, libraron una campaña brutal contra los grupos étnicos no árabes en Darfur, incluidos los Masalit, Fur y Sawaha. Las aldeas fueron arrasadas, las personas masacradas y las mujeres y las niñas violadas en campañas sistemáticas de terror institucional. Las RSF, la fuerza paramilitar actual, es descendiente directa de esas milicias Janjaweed. Su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, al que conocemos como Hemeti, ascendió en las filas de los Janjaweed y ahora comanda una fuerza responsable de algunas de las peores atrocidades humanas en la historia moderna del mundo. Parar atención, alguna de las atrocidades peores humanas en la historia moderna. Peor que Gaza, muchísimo peor que Ucrania, pero incluso peor que la República Democrática del Congo. Más de 150.000 personas han muerto, más de 13 millones de personas han sido desplazadas. Ciudades como el Fasher, en Darfur del Norte, se han convertido en epicentros de horror, con imágenes satélites
que revelan fosas comunes y vecindarios completamente en las cenizas. Las RSF no son una milicia rebelde, son una herramienta de extracción imperial. Cada bala disparada en el Fasher se paga con oro, ganado y silencio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el genocidio? ¿A quién se está matando? ¿Por quién? ¿Quién es los que los está matando? ¿Y por qué? Las RSF están acusadas de cometer genocidio contra grupos étnicos no árabes en Darfur. Es importante que entendamos el concepto de árabe. En muchas lenguas, en algunas lenguas, arab, significa negro. Por eso a veces llega la confusión. Pero aquí cuando hablamos de árabes, hablamos también de lo que conocemos como mustárabes. Y son aquellas personas africanas, para que nos entendamos, negras, que se han adherido a la cultura árabe. No solo la religión, sino la cultura árabe. Algunos de los problemas que podemos encontrar con los grupos étnicos que están siendo asesinados es el hecho de que no han querido desarraigarse completamente de sus culturas africanas. Son grupos musulmanes, religiosamente musulmanes, pero mantienen algunas de sus creencias, algunas de sus tradiciones ancestrales. Recordemos que Sudán es la cuna de muchísimos de los pueblos de África, aquellos pueblos que mal llamamos bantúes, nuestro seno, ¿eh? Nuestro vientre de donde salimos es el Sudán y lo que conocemos hoy en día como Sur Sudán. Los pueblos queméticos que civilizaron y construyeron Egipto, los pueblos que construyeron lo que conocemos como el antiguo Egipto, son pueblos sudaneses. Lo que conocíamos como Nubia y demás son pueblos sudaneses. Y entonces aquí tenemos esta contradicción, ¿no? No es contradicción como tal, sino simplemente una forma orgánica de vivir la vida, donde tienes gente que son musulmana, pero, por ejemplo, que beben lo que llamamos en Guinea topé, ¿no? Que beben sus bebidas tradicionales. Eso es como, por ejemplo, para poneros el contexto de Guinea Ecuatorial, donde tienes gente que son católicas, pero pueden llamar a sus ancestros o van al curandero o hacen ciertas cosas tradicionales, ¿no? Van a la iglesia, pero también hacen la boda tradicional, ¿no? Llevan la leña o lo que sea, dependiendo de cada pueblo. Y eso es para que nos entendamos. Eso es lo que está pasando. Están asesinando a esta gente, a estos pueblos ancestrales de los pueblos africanos, no solo sudaneses, sino de los pueblos de toda África. Los están asesinando únicamente porque rechazan de desarraigarse de sus culturas africanas. Y por supuesto, en cuanto a términos de colorismo, son los más oscuros que existen en el Sudán. Estas comunidades han resistido históricamente la marginación, el despojo de las tierras, lo que les convierte en objetivos de exterminio. En el Fasher, los informes de la Red de Médicos de Sudán describen ejecuciones puerta a puerta, violaciones que son utilizadas como arma de guerra y tácticas de inanición. Los cuerpos han sido quemados y enterrados en fosas comunes para ocultar las pruebas. Los hospitales han sido atacados y los trabajadores médicos y médicas han sido ejecutadas. Todo esto está pasando delante de nuestros ojos en el 2025, mientras gritamos Free, Free Palestine, Free, Free Palestine. Y ahí está pasando todo esto y no decimos absolutamente nada.
Se han documentado fosas comunes, se ha visto cuerpos quemados para borrar la identidad. Esto no es un daño colateral, es un exterminio en toda regla que está pasando delante de nuestros ojos. La violencia de las RSF no es aleatoria, es estratégica. Su objetivo es consolidar el control sobre los territorios ricos en recursos, eliminar la resistencia y monopolizar los salvavidas económicos de Sudán, las minas y la agricultura. Estamos viendo cómo se está borrando a unas naciones africanas, en este caso sudanesas, borrados completamente de la historia, no solo como personas, sino su historia, su memoria, su resistencia. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a hablar qué papel juega los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Kenia. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a ver qué papel juegan los Emiratos Árabes Unidos y también Estados Unidos y Kenia. El poder de las RSF no es autosuficiente. Está financiado por intereses extranjeros, sobre todo de los Emiratos Árabes Unidos. Las investigaciones de varias organizaciones de la sociedad civil sudanesa e internacionales han revelado hace tiempo que los Emiratos Árabes Unidos suministran armas, logística, inteligencia y cobertura política a las RSF. ¿Por qué? Porque Sudán es rico en materiales extractivos como oro, goma arábiga, ganado y tierras fértiles. Las RSF controlan muchas de las minas de oro de Sudán y los Emiratos Árabes Unidos se han posicionado como el principal comprador y refinador de oro sudanés. Los mercados de oro de Dubái están inundados de oro sudanés. Gran parte del contrabandeo a través de rutas controladas por las RSF. Sudán ha presentado un caso contra los Emiratos Unidos en la Corte Internacional de Justicia, acusándolos de esta complicidad con el genocidio. Los Emiratos Árabes Unidos no son un actor neutral. Es el banquero del derramamiento de sangre. Sus aviones vuelan en armas y vuelan oro. Pero los Emiratos Árabes Unidos no están actuando solos. Estados Unidos juega un doble papel. Por un lado, ha sancionado a los líderes de la RSF y ha pedido un alto al fuego. Por el otro lado, continúa vendiendo armas a los Emiratos Árabes Unidos. Armas que son desviadas a los campos de exterminio de Sudán. Desde una perspectiva panafricana, esto no es una contradicción.
es un patrón. Estados Unidos mantiene alianzas estratégicas con los estados del Golfo, mientras afirma promover la democracia y los derechos humanos. Esta duplicidad permite la violencia neocolonial bajo el disfraz de diplomacia. Cuando el imperio financia tanto al pirómano como a los bomberos, la paz no puede ser el objetivo de esta gente, sino que es el control. Vamos a ver los Emiratos Árabes Unidos cómo se están beneficiando de este caos, ¿no? Las importaciones de recursos naturales desde Sudán a los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado desde el 2023, desde que comenzó, bueno, aumentó, incrementó la guerra, porque esta guerra lleva años, muchísimos años llevamos hablando de esto. Podéis ir a nuestros canales, veréis las entrevistas que hemos hecho a nuestro compañero Ras Babi, y otros programas que hemos estado haciendo sobre este tema, ¿no? Muy importante que no lo perdamos de vista, el enfoque. Esto llevamos muchísimos años, muchísimo antes de abril del 2023. Lo único que en abril del 2023 se expandió la guerra, se incrementó la violencia, pero llevamos años hablando del genocidio, llevamos años hablando de las violaciones, los secuestros, los asesinatos y demás que está pasando en Sudán. Desde que comenzó la guerra, las importaciones de los Emiratos Árabes Unidos desde Sudán han aumentado drásticamente. El oro, por ejemplo, en el 2023 los Emiratos Árabes Unidos importaron 17 toneladas de oro sudanés. En el 2024 ese número aumentó a 29 toneladas, un aumento del 70%. La agricultura. Las empresas vinculadas a las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, han firmado acuerdos con empresas de los Emiratos Árabes Unidos para exportar ganado, sésamo y goma arábica. Estos acuerdos eluden a los organismos reguladores sudaneses y canalizan las ganancias directamente a las áreas de las fuerzas de apoyo rápido. Tierra. Hemos hablado muchas veces de cómo la nueva neocolonización lo que hace es acaparar miles y miles y miles y miles de hectáreas para cultivar para pueblos extranjeros. Así es como cayó, uno de los motivos por los que cayó el antiguo Egipto. Escuchar lo que os digo, ¿eh? La tierra. Los Emiratos Árabes Unidos han adquirido grandes extensiones de tierra, tierras agrícolas, tierras fértiles en Sudán, a menudo a través de acuerdos muy opacos con intermediarios de las fuerzas de apoyo rápido. Sudán produce más de 80 toneladas de oro al año. Gran parte de ella está ahora controlada por las fuerzas de apoyo rápido, las RSF, y exportada a Dubái. La ONG, por ejemplo, de Swiss Aid, llama a los Emiratos Árabes Unidos un centro mundial de oro de origen dudoso. También tenemos un montón de informes que demuestran que hay muchísimos niños y niñas con heridas de bala mientras sus tierras se venden a inversores extranjeros. Esto no es una guerra, sino un saqueo organizado. La Unión Africana no vale para nada. Como siempre decimos, es el brazo derecho de la Unión Europea. La Unión Africana ha emitido declaraciones pidiendo un alto al fuego y acceso humanitario. Ha convocado esfuerzos de mediación, en teoría, y se ha reunido con funcionarios de prevención del genocidio de la ONU. Pero su respuesta ha sido ampliamente criticada por ser lenta, fragmentada y, por supuesto, ineficaz. Las debilidades estructurales, la falta de mecanismo de aplicación, la dependencia del financiamiento de los donantes y las divisiones internas limitan la capacidad de la Unión Africana para actuar con decisión. Panafricanistas como PLO Lumumba y Kemi Seba han condenado siempre esta inercia de la Unión Africana, exigiendo soberanía continental y rendiciones de cuenta. Kwame Touré en su día dijo que la Unión Africana debe de dejar de rogar
a los imperialistas por la paz. Y debemos de organizarnos nosotros mismos para conseguir el poder que traerá esa paz. Asimismo, Kemi Seba en el 2025 nos decía que la Unión Africana debe de elegir o ser un escudo para el pueblo o una máscara para el imperio occidental neoliberal. No puede haber un término medio. Y ahora vamos a ver qué papel juega Kenia, ¿no? Porque cuando hablamos de la Unión Africana, cuando estamos hablando de la ONU, recordar que ahora en Kenia es donde van a poner la sede central de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿eh? No os lo perdáis. Esto es un premio al mejor neocolonial, al mejor neoliberal que tienen en el continente, ¿no? Le dan un premio. El presidente de Kenia, William Ruto, ha negado apoyar a las fuerzas de apoyo rápido, calificando de absolutamente falsas las acusaciones de contrabando de armas y de respaldo político. Él insiste en que Kenia es un facilitador neutral que acoge a la sociedad civil sudanesa y aboga por una gobernanza dirigida por civiles. Pero, como hemos visto con nuestros propios ojos y como han denunciado muchísimos activistas sudaneses, hemos visto cómo Hemeti ha sido alojado en Nairobi. Las figuras de las fuerzas de apoyo rápido se han movido y se mueven libremente por el territorio keniano. La neutralidad sin rendición de cuentas corre el riesgo de legitimar a estos actores armados que están cometiendo un genocidio de nuestros pueblos ancestrales. No necesitamos realmente que Ruto sea mediador. No necesitamos que dichos mediadores acojan a los asesinos de africanos. Necesitamos solidaridad arraigada en la justicia social, la justicia étnica, la justicia económica, la justicia environmental. Es importante que entendamos lo que está pasando en Darfur. Desde una perspectiva panafricana, el acto de equilibrio de Ruto refleja una crisis de liderazgo muchísimo más amplia. La verdadera solidaridad requiere confrontar a los actores neocoloniales, no apaciguarlos. Entonces vamos a ver cuál es la solución desde una perspectiva panafricana. Desde la llave, desde nuestra perspectiva, una perspectiva panafricana, antiimperialista, antineoliberal, antineocolonial. La solución es basarnos en la autodeterminación, la justicia y la unidad. Primero de todo, debemos de cortar todos los hilos con los imperios. Los estados africanos debemos de boicotear a las empresas vinculadas en los Emiratos Árabes Unidos. También los africanos y las africanas en la diáspora deberíamos de participar en estas campañas de boicoteo y exigir sanciones internacionales a los que financian a las fuerzas de apoyo rápido, tanto los Emiratos Árabes Unidos como los Estados Unidos de América. La sociedad civil debe de presionar a los gobiernos para que corten los lazos con los regímenes cómplices. El segundo punto sería construir con responsabilidad el continente. La Unión Africana debe de ser desmantelada. Debemos de invocar la responsabilidad de proteger y restablecer tribunales independientes para crímenes de guerra. Los académicos, los activistas africanos y africanas deberíamos de liderar estos esfuerzos, no las ONGs extranjeras. Está muy bien criticar a las ONGs extranjeras por su síndrome del Salvador blanco. Está muy bien criticarlas. Pero en su ausencia, ¿qué tenemos? En su ausencia, ¿qué tenemos? Tercer punto, deberíamos de empoderar la resistencia de base, apoyar a la sociedad civil sudanesa,
las redes de la diáspora y los movimientos juveniles que resisten la dominación de las fuerzas de apoyo rápido. Deberíamos de financiar los medios de comunicación locales, proteger a los denunciantes y amplificar los testimonios de aquellas personas que están sobreviviendo el genocidio y las masacres. No estamos pidiendo lástima para Sudán. Debemos de pedir justicia. África debe de levantarse no como un continente de víctimas, sino como un continente de Nkrumahs, de Carmen Pereiras, un continente de visionarios. Cuarto punto sería recuperar la riqueza africana. El oro, la tierra y el trabajo deben de servir a la gente, no a las bóvedas extranjeras. Esto significa nacionalizar las minas, regular las exportaciones y poner fin a las rutas comerciales ilícitas y a los aranceles económicos que pone la Unión Europea y Estados Unidos a África, así como cancelar toda la deuda externa, ya que no existe ninguna deuda que África tenga con nadie. Si todo el mundo lleva siglos robándonos, ¿qué les vamos a deber? La independencia política, como hemos dicho muchas veces, no tiene ningún sentido a menos que vaya acompañada de una liberación económica. Y por eso debemos de tomar estas medidas, como en su día aconsejó Osagyefo Kwame Nkrumah. Quinto punto, debemos de amplificar las voces revolucionarias. Dejemos que nos guíen las palabras de nuestros ancestros, nuestros líderes y nuestras lideresas, como Carmen Pereira, Osagyefo Kwame Nkrumah, Tomás Sankara. Debemos atrevernos a inventar el futuro. La unidad panafricana no es un eslogan, es nuestra única estrategia y nuestra única solución. Sudán sangra, pero África sangra con ellos. África recuerda. De las cenizas del genocidio nos debemos de levantar, no como víctimas, sino como arquitectos de la liberación panafricana. Otra África es posible, pero para ello debemos de amplificar lo que está pasando. Debemos de luchar, sí, por Palestina y demás, pero debemos de recordar lo que está pasando en nuestros suelos. Y no a cualquier pueblo. Está pasando al pueblo del que muchos de nosotros tenemos nuestras raíces ahí arraigadas. En Nubia, en el antiguo Kemet de Cheikh Anta Diop, nos contaba el Kemet negro, de donde viene Africará y muchas de las historias de los Fang, de los bantúes en general. Debemos de asegurarnos que luchamos por lo nuestro, no a nivel egoísta, siempre digo lo mismo. El día en que África esté unida y hable con una sola voz y controle su política, su economía y su cultura, ese día habrá paz en el mundo. Creerme, marcar lo que estoy diciendo, habrá paz en el mundo. Para el 2050, el 50% de la población por debajo de los 18 años de la población mundial estará en África. ¿Sabéis el potencial que es eso? La de científicos, investigadores, astronautas que saldrán de ahí, emprendedores y demás. Es esencial que empecemos a entender cómo funciona esto. Somos los únicos que, aunque nuestra filosofía de vida es que no morimos, que simplemente ascendemos o nos traspasamos, porque es en la misma dimensión, traspasamos al mundo de los ancestros, somos los únicos pueblos que intentan vivir al día a día, mientras que los demás civilizaciones están pensando en 300 años, en 400 años.
Por eso ves el tema de la migración. No tienen miedo a la migración. Si ellos viven de la inmigración, los occidentales lo que tienen miedo es esto. ¿Eh? Es esto lo que tienen miedo, sí, diréis, pero si tú eres clarito, sí, pero imagínate, para ellos soy oscuro. Ese es precisamente el dilema que tienen, que cualquier pueblo que se junte con el pueblo blanco hace desaparecer al pueblo blanco. Si hubiese paz mundial y todo el mundo y no hubiese racismo y todos nos mezcláramos, habrían unas razas que serían más visibles que las otras. Lo vamos a dejar así. Pero bueno, decimos, otra África es posible. Vamos a denunciar lo que está pasando en Sudán. Vamos a compartir los activistas sudaneses. Vamos a ver lo que está pasando en Darfur y el genocidio que se está llevando a cabo. No nos quedemos en silencio. Paz.